¿Te has preguntado alguna vez por qué algunas personas parecen mantener una calma inquebrantable sin importar lo que suceda a su alrededor, mientras que otras explotan de ira ante la más mínima provocación? La diferencia no radica en las circunstancias que enfrentan, sino en la filosofía de vida que han adoptado. Hoy vamos a explorar los principios fundamentales del estoicismo, una escuela filosófica antigua que nos enseña que el verdadero poder no reside en controlar a los demás o las situaciones externas, sino en dominar nuestras propias reacciones emocionales. Los grandes maestros estoicos como Marco Aurelio, Epicteto y Séneca no solo teorizaron sobre estos conceptos, sino que los vivieron en carne propia, enfrentando desde la esclavitud hasta las responsabilidades del imperio más poderoso de su época, siempre manteniendo su equilibrio interior. En este video, descubrirás técnicas prácticas y transformadoras que te permitirán liberarte de la tiranía de las emociones negativas y recuperar el control total sobre tu paz mental. Aprenderás por qué enojarse con otros es, en realidad, darles poder sobre tu bienestar emocional y cómo puedes usar los principios estoicos para construir una fortaleza mental inquebrantable. No se trata de convertirte en una persona fría o insensible, sino de desarrollar una sabiduría emocional que te permita responder en lugar de reaccionar, elegir la serenidad en lugar de la frustración y mantener tu dignidad y compostura sin importar qué tan desafiantes sean las personas o situaciones que enfrentes. Prepárate para una transformación profunda en tu manera de relacionarte con el mundo y, más importante aún, contigo mismo. Parte 1. La raíz del enojo está en nuestras expectativas. El enojo y la molestia no surgen de las acciones de otras personas, sino de la brecha que existe entre lo que esperamos que suceda y lo que realmente ocurre. Cuando alguien nos interrumpe mientras hablamos, no es la interrupción en sí misma lo que nos molesta, sino nuestra expectativa previa de que deberíamos ser escuchados sin interrupciones. Esta distinción es fundamental porque nos permite identificar el verdadero origen de nuestras emociones negativas. Los estoicos entendían que mientras sigamos depositando nuestro bienestar emocional en comportamientos ajenos, estaremos constantemente a merced de circunstancias que están fuera de nuestro control. Nuestras expectativas funcionan como contratos invisibles que hacemos con la realidad, pero que nadie más ha firmado. Esperamos que el conductor de adelante maneje de cierta manera, que nuestro jefe reconozca nuestro trabajo, que nuestra pareja responda a nuestros mensajes inmediatamente, o que nuestros hijos se comporten según nuestros estándares. Sin embargo, estas expectativas son construcciones mentales que hemos creado basándonos en nuestros deseos, experiencias pasadas y creencias sobre cómo debería funcionar el mundo. Cuando la realidad no se ajusta a estos moldes mentales, experimentamos frustración, enojo y decepción. La filosofía estoica nos enseña que podemos mantener preferencias sin crear expectativas rígidas. Existe una diferencia crucial entre preferir que algo suceda y exigir que debe suceder. Cuando preferimos algo, estamos abiertos a que la situación se desarrolle de manera diferente sin que esto afecte profundamente nuestro estado emocional. Por el contrario, cuando tenemos expectativas rígidas, cualquier desviación de nuestro plan mental genera resistencia emocional. Esta resistencia se manifiesta como enojo, frustración, ansiedad o resentimiento hacia las personas que no cumplen con nuestras expectativas no declaradas. Para comenzar a liberarnos de esta trampa emocional, debemos desarrollar la habilidad de observar nuestras expectativas en tiempo real.
Cada vez que sintamos una punzada de irritación o molestia, podemos preguntarnos, ¿qué estaba esperando que sucediera diferente en esta situación? Esta simple pregunta nos ayuda a identificar la expectativa oculta que está generando nuestro malestar. Una vez que somos conscientes de la expectativa, podemos evaluarla objetivamente y decidir si es razonable mantenerla o si sería más sabio ajustarla a la realidad de la situación. El proceso de ajustar nuestras expectativas no significa volvernos pasivos o resignados, sino desarrollar una relación más flexible y realista con nuestros deseos. Podemos seguir trabajando hacia nuestros objetivos y comunicando nuestras preferencias, pero sin aferrarnos rígidamente a resultados específicos. Esta flexibilidad mental nos permite responder a las situaciones desde un lugar de calma y claridad, en lugar de reaccionar desde el enojo y la frustración. Cuando nuestras expectativas se alinean más estrechamente con la naturaleza impredecible de la vida y el comportamiento humano, experimentamos una sensación de libertad emocional que nos permite interactuar con otros desde un lugar de comprensión en lugar de demanda. Parte 2. Nadie puede herirte sin tu consentimiento. Esta segunda enseñanza estoica representa uno de los pilares fundamentales para alcanzar la tranquilidad emocional y la libertad interior. Cuando Epicteto afirmaba que nadie puede herirte sin tu consentimiento, no estaba minimizando el dolor que otros pueden causarnos, sino señalando una verdad profunda sobre la naturaleza del sufrimiento emocional. Las palabras, actitudes y acciones de otros solo tienen el poder de afectarnos emocionalmente si nosotros se lo otorgamos. Esto significa que, aunque no podemos controlar lo que otros hacen o dicen, sí tenemos control absoluto sobre cómo interpretamos y respondemos a esas situaciones. La herida emocional no viene directamente de la acción externa, sino de nuestra interpretación y la importancia que le asignamos a esa acción. Reconocer esta distinción es el primer paso para recuperar tu poder personal y dejar de ser víctima de las circunstancias externas. El mecanismo por el cual otorgamos nuestro consentimiento para ser heridos opera a través de nuestros juicios y expectativas. Cuando alguien nos critica, nos ignora o nos trata de manera irrespetuosa, nuestro sufrimiento no proviene directamente de su comportamiento, sino de nuestros pensamientos sobre ese comportamiento. Por ejemplo, si esperamos que todos nos traten con respeto y cortesía, cada vez que alguien no cumpla con esa expectativa, experimentaremos frustración y dolor. Sin embargo, si entendemos que cada persona actúa según su propia perspectiva, limitaciones y circunstancias, podemos elegir no tomar sus acciones como algo personal. La clave está en desarrollar la habilidad de observar nuestros pensamientos automáticos cuando nos sentimos heridos y preguntarnos, ¿qué historia me estoy contando sobre esta situación? ¿Qué expectativas no cumplidas están generando este dolor? ¿Estoy eligiendo interpretarlo de la manera más dolorosa posible? Para aplicar este principio en la vida diaria, necesitas desarrollar lo que los estoicos llamaban la disciplina del deseo, que consiste en ajustar tus expectativas a la realidad de la naturaleza humana. Esto no significa volverse cínico o desconfiado, sino comprender que las personas actúan movidas por sus propios miedos, inseguridades, creencias y limitaciones. Cuando tu jefe te habla de manera brusca, en lugar de interpretarlo como un ataque personal, puedes elegir verlo como alguien que está experimentando estrés o presión. Cuando un amigo no responde tus mensajes, en lugar de asumir que no le importas, puedes considerar que tal vez está atravesando sus propios desafíos.
Esta perspectiva no se trata de excusar comportamientos inadecuados, sino de proteger tu paz mental al no asumir intenciones maliciosas donde probablemente no las hay. Recuerda que la mayoría de las veces, las acciones de otros tienen más que ver con su estado interno que contigo. El proceso de retirar tu consentimiento para ser herido requiere práctica constante y autoobservación. Cada vez que sientes que alguien te ha lastimado, tómate un momento para pausar antes de reaccionar emocionalmente. Pregúntate, ¿qué poder estoy entregando en este momento? ¿Cómo puedo elegir una interpretación diferente de esta situación? ¿Qué puedo aprender de esto sin necesidad de sufrir? Esta pausa te permite pasar de ser reactivo a ser proactivo en tu respuesta emocional. Puedes desarrollar frases recordatorias como: su comportamiento habla de ellos, no de mí. No voy a permitir que su mal día arruine el mío. O elijo mantener mi paz interior independientemente de cómo otros actúen. Con el tiempo, esta práctica se vuelve automática y descubrirás que tienes mucho más control sobre tu estado emocional de lo que creías posible. La verdadera libertad emocional llega cuando comprendes que tu valor, tu paz y tu felicidad no dependen de la aprobación, el comportamiento o las opiniones de otros. Esto no significa aislarte o volverte insensible, sino establecer límites emocionales saludables que te permitan relacionarte con otros desde un lugar de fortaleza interior en lugar de necesidad o dependencia. Cuando retiras tu consentimiento para ser herido, no solo te proteges del sufrimiento innecesario, sino que también te relacionas de manera más auténtica y compasiva con otros. Paradójicamente, cuando dejas de necesitar desesperadamente la validación externa, las personas tienden a respetarte más y a tratarte mejor. Tu tranquilidad interior se convierte en un refugio al que siempre puedes regresar, sin importar qué tormentas emocionales estén ocurriendo a tu alrededor. Esta es la esencia del poder personal estoico, la capacidad de mantener tu centro emocional intacto mientras navegas por un mundo impredecible. Parte 3. Separa lo que puedes controlar de lo que no puedes. La dicotomía del control es el pilar fundamental del estoicismo y la herramienta más poderosa para eliminar el enojo de tu vida. Esta filosofía divide todo lo que experimentas en dos categorías absolutas: lo que está bajo tu control total y lo que está completamente fuera de él. En la primera categoría solo existen tres elementos: tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones. Todo lo demás, absolutamente todo, pertenece a la segunda categoría. Las palabras que otros dicen, sus comportamientos, el clima, el tráfico, los resultados de tus esfuerzos, el pasado y el futuro, todas estas cosas están fuera de tu control. Cuando comprendes profundamente esta división y la aplicas consistentemente, el enojo se vuelve prácticamente imposible porque dejas de luchar contra realidades que no puedes cambiar. El enojo surge precisamente cuando intentamos controlar lo incontrolable. Cada vez que te molestas con alguien, examina qué estás tratando de controlar. Quizás quieres que tu pareja sea más ordenada, que tu jefe reconozca tu trabajo, que tus hijos obedezcan sin cuestionar, o que el conductor de al lado maneje mejor. En todos estos casos, estás invirtiendo tu energía emocional en cambiar algo que no está bajo tu poder directo. La otra persona tiene su propia mente, sus propias motivaciones, sus propias circunstancias y su libre albedrío. Por más que grites, te quejes, manipules o supliques, no puedes obligar a nadie a ser diferente de lo que es. Esta resistencia mental contra la realidad es la fuente de tu sufrimiento. En lugar de enojarte,
Pregúntate, ¿qué puedo controlar en esta situación? Y dirige toda tu atención hacia esa respuesta. En situaciones conflictivas, tu poder real reside en cómo respondes, no en cambiar las circunstancias o a las personas involucradas. Puedes controlar si respondes con calma o con agresividad, si buscas entender o si atacas, si eliges el diálogo constructivo o la confrontación destructiva. Puedes decidir qué límites establecer, qué batallas vale la pena pelear y cuáles ignorar, qué palabras usar y qué tono emplear. También puedes controlar si te alejas de una situación tóxica, si buscas ayuda profesional, si cambias tu perspectiva sobre el problema o si modificas tus expectativas. Estas son acciones concretas y poderosas que están completamente bajo tu dominio. Cuando enfocas tu energía en estos aspectos controlables, te conviertes en una persona proactiva en lugar de reactiva, y el enojo pierde su razón de existir. La práctica diaria de esta separación requiere desarrollar una nueva mentalidad ante los desafíos. Cada mañana, antes de comenzar tu día, recuérdate que solo puedes controlar tus pensamientos, decisiones y acciones. Durante el día, cuando sientas que la frustración comienza a aparecer, hazte inmediatamente esta pregunta: ¿esto que me está molestando está bajo mi control? Si la respuesta es no, practica la aceptación radical. Esto no significa resignación pasiva o aprobar comportamientos incorrectos. Significa reconocer la realidad tal como es sin resistencia emocional innecesaria. Si algo sí está bajo tu control, entonces actúa de manera decidida y constructiva. Esta práctica constante entrena tu mente para distinguir automáticamente entre lo controlable y lo incontrolable, creando un filtro mental que previene la mayoría de los episodios de enojo antes de que comiencen. El verdadero poder personal emerge cuando dejas de desperdiciar energía en lo incontrolable y la concentras completamente en lo que sí puedes influir. Imagínate cuánta energía mental y emocional gastas diariamente preocupándote por el comportamiento de otros, lamentándote por situaciones pasadas o angustiándote por futuros inciertos. Esa misma energía, redirigida hacia mejorar tus propias respuestas, desarrollar nuevas habilidades, fortalecer tus relaciones a través de tu propio comportamiento ejemplar, o crear soluciones innovadoras a los problemas, puede transformar completamente tu vida. Las personas que dominan esta distinción irradian una calma natural porque no están en guerra constante con la realidad. Se vuelven más efectivos en sus objetivos porque no dispersan su fuerza en batallas imposibles de ganar. Esta es la libertad que ofrece el estoicismo. La liberación del ciclo agotador de enojo y frustración que consume a quienes no entienden dónde termina su poder y dónde comienza la autonomía del mundo exterior. Parte 4. La perspectiva estoica sobre las ofensas. Los filósofos estoicos desarrollaron una comprensión revolucionaria sobre la naturaleza de las ofensas que desafía por completo nuestra percepción común de estos eventos. Según el estoicismo, una ofensa no existe como un hecho objetivo en el mundo exterior, sino que se construye enteramente en nuestra mente a través de nuestros juicios e interpretaciones. Marco Aurelio expresaba esta idea con claridad al escribir que muy poco es lo que necesitas para una vida feliz. Todo está dentro de ti, en tu forma de pensar. Cuando alguien nos dice algo hiriente o actúa de manera que consideramos irrespetuosa, la cadena de eventos es la siguiente. Primero ocurre el hecho objetivo. Luego, nosotros añadimos una interpretación emocional a ese hecho y finalmente experimentamos la ofensa. El elemento crucial aquí es que la ofensa no reside en el hecho inicial, sino en nuestra interpretación posterior.
Esta distinción no es meramente académica, sino profundamente práctica, porque significa que tenemos control absoluto sobre si algo nos ofende o no. La enseñanza estoica sobre las ofensas se basa en el principio fundamental de que nadie puede herirnos sin nuestro consentimiento. Epicteto, quien experimentó en carne propia la esclavitud y el maltrato físico, desarrolló esta filosofía desde una perspectiva de profundo conocimiento del sufrimiento humano. Él enseñaba que incluso en las circunstancias más adversas, mantenemos la libertad interior de elegir cómo interpretar y responder a los eventos externos. Cuando aplicamos este principio a las ofensas cotidianas, descubrimos que la persona que nos insulta o menosprecia no tiene poder real sobre nuestro bienestar emocional, a menos que nosotros le otorguemos ese poder. La ofensa requiere nuestra participación activa. Necesitamos tomar las palabras o acciones de otros, procesarlas a través de nuestros filtros mentales, añadirles significado emocional y luego reaccionar con indignación o dolor. En cada paso de este proceso, tenemos la oportunidad de elegir una respuesta diferente. El concepto estoico de impressions o impresiones iniciales es fundamental para comprender cómo podemos liberarnos del ciclo automático de ofendernos. Cuando alguien nos critica o actúa de manera hostil hacia nosotros, inmediatamente recibimos una impresión inicial que puede generar una reacción emocional. Sin embargo, los estoicos enseñan que entre esa impresión inicial y nuestra respuesta emocional final, existe un espacio de elección donde podemos aplicar nuestro juicio racional. En este espacio podemos preguntarnos, ¿es realmente cierto que esta persona me ha dañado? ¿Sus palabras cambian algo fundamental sobre quién soy? ¿Vale la pena alterar mi paz interior por esta situación? Marco Aurelio practicaba regularmente este ejercicio de reencuadre, recordándose a sí mismo que las acciones de otros no podían tocar su carácter esencial ni su capacidad de vivir virtuosamente. Esta práctica requiere entrenamiento constante, pero gradualmente nos permite responder a las potenciales ofensas desde un lugar de fortaleza interior en lugar de vulnerabilidad emocional. Los estoicos también desarrollaron una comprensión profunda sobre las motivaciones detrás de las acciones ofensivas de otros, lo que les permitía mantener la compasión incluso hacia aquellos que intentaban herirlos. Según esta perspectiva, cuando alguien actúa de manera cruel, grosera o despectiva, lo hace desde un estado de ignorancia sobre lo que realmente constituye el bien y el mal. Marco Aurelio reflexionaba sobre esto escribiendo: cuando alguien te hace mal, inmediatamente considera qué noción del bien o del mal tenían cuando lo hicieron. Esta comprensión no busca excusar el comportamiento dañino, sino liberarnos del peso emocional de tomarlo como algo personal. Una persona que insulta o menosprecia a otros está revelando su propio estado interno de confusión y sufrimiento. No está haciendo una declaración objetiva sobre nuestro valor. Cuando internalizamos esta perspectiva, las acciones hostiles de otros se convierten en información sobre su estado mental en lugar de ataques a nuestro ser. Esta transformación en la percepción nos permite mantener nuestra ecuanimidad mientras simultáneamente desarrollamos compasión hacia aquellos que están atrapados en patrones destructivos de comportamiento. La práctica estoica de ver las ofensas como oportunidades de crecimiento representa quizás el aspecto más transformador de esta filosofía. En lugar de percibir los insultos, críticas o faltas de respeto como obstáculos a nuestra felicidad, los estoicos los veían como entrenamientos para fortalecer nuestra virtud y sabiduría. Cada situación potencialmente ofensiva
se convierte en una oportunidad para practicar la paciencia, desarrollar la comprensión y demostrar nuestra fortaleza interior. Séneca escribía extensamente sobre cómo utilizaba los encuentros difíciles con otros como ejercicios espirituales, preguntándose qué virtud podía cultivar en cada situación desafiante. Esta perspectiva transforma radicalmente nuestra relación con el conflicto y la hostilidad. En lugar de ser víctimas pasivas de las acciones de otros, nos convertimos en participantes activos en nuestro propio desarrollo moral y emocional. Cuando alguien intenta ofendernos y nosotros elegimos responder con calma y sabiduría, no solo preservamos nuestra paz interior, sino que también demostramos la posibilidad de un modo de vida más elevado, tanto para nosotros como para quienes nos rodean. Parte 5. Cómo reinterpretar las acciones de otros. La reinterpretación de las acciones ajenas es una de las herramientas más poderosas del estoicismo para mantener la tranquilidad emocional. Cuando alguien nos interrumpe bruscamente, llega tarde a una cita o nos responde de manera cortante, nuestra reacción inmediata suele ser asumir intenciones negativas. Sin embargo, los estoicos nos enseñan que entre el estímulo externo y nuestra respuesta emocional existe un espacio crucial donde podemos elegir cómo interpretar lo ocurrido. En lugar de asumir automáticamente que la otra persona actuó con malicia, podemos considerar múltiples explicaciones posibles. Quizás está pasando por un momento difícil, tiene presiones que desconocemos, o simplemente su estilo de comunicación es diferente al nuestro. Esta pausa reflexiva, antes de juzgar, nos permite mantener la ecuanimidad y evitar conflictos innecesarios. El principio de la caridad interpretativa consiste en otorgar siempre el beneficio de la duda y buscar la explicación más benévola posible para las acciones de otros. Cuando un colega no responde nuestros mensajes, en lugar de pensar que nos está ignorando deliberadamente, podemos considerar que está sobrecargado de trabajo, tiene problemas técnicos o simplemente tiene diferentes prioridades de comunicación. Esta práctica no significa ser ingenuo o ignorar patrones de comportamiento genuinamente problemáticos, sino evitar saltar a conclusiones negativas sin evidencia suficiente. Al aplicar este principio, nos liberamos de la carga emocional que conlleva asumir constantemente malas intenciones en otros, y creamos espacio para respuestas más medidas y constructivas. La técnica de las múltiples perspectivas nos invita a considerar conscientemente al menos 3 explicaciones diferentes para cualquier comportamiento que nos moleste. Si alguien nos critica públicamente, podemos pensar: primera perspectiva, lo hace para dañarnos intencionalmente. Segunda perspectiva, está tratando de ayudarnos pero no sabe cómo hacerlo de manera constructiva. Tercera perspectiva, está proyectando sus propias inseguridades o frustraciones. Al generar estas alternativas, descubrimos que la interpretación más negativa es solo una de muchas posibilidades, y frecuentemente ni siquiera la más probable. Esta práctica mental nos ayuda a desactivar la respuesta emocional automática y nos permite elegir conscientemente cómo queremos responder a la situación. Comprender que cada persona actúa desde su propio marco de referencia interno es fundamental para reinterpretar acciones aparentemente hostiles. Todos llevamos con nosotros una historia personal única, con traumas, miedos, aspiraciones y limitaciones que influyen en nuestro comportamiento. Cuando alguien es agresivo o descortés, es probable que esté actuando desde su dolor, su miedo o su confusión, no necesariamente desde un deseo de lastimarnos.
Marco Aurelio reflexionaba sobre esto cuando escribía que las personas que nos hacen daño están, en realidad, dañándose a sí mismas al alejarse de la virtud. Esta comprensión no justifica comportamientos inaceptables, pero nos ayuda a responder con sabiduría en lugar de reaccionar con ira, manteniendo nuestra paz interior intacta. La práctica de buscar la lección oculta transforma cada interacción difícil en una oportunidad de crecimiento personal. En lugar de enfocarnos en cómo otros deberían comportarse, podemos preguntarnos qué nos está enseñando esta situación sobre nosotros mismos, sobre la paciencia, la compasión o la fortaleza interior. Si alguien nos trata con rudeza, podemos ver esto como una oportunidad para practicar la ecuanimidad. Si nos critican injustamente, podemos ejercitar nuestra capacidad de mantener la compostura bajo presión. Esta reinterpretación radical convierte cada encuentro desafiante en un entrenamiento para nuestro desarrollo como personas más sabias y resilientes. Al adoptar esta perspectiva, las acciones de otros pierden su poder para perturbarnos, porque las hemos transformado en herramientas para nuestro propio perfeccionamiento. Parte 6. El poder de la pausa antes de reaccionar. La pausa consciente antes de reaccionar representa una de las herramientas más poderosas del arsenal estoico para mantener la serenidad emocional. Esta técnica, practicada por filósofos como Marco Aurelio y Epicteto, consiste en crear un espacio temporal deliberado entre el estímulo que recibimos y nuestra respuesta. Cuando alguien nos dice algo ofensivo, cuando recibimos una noticia desagradable o cuando nos encontramos en una situación frustrante, nuestro primer impulso suele ser reaccionar inmediatamente desde la emoción. Sin embargo, esta pausa nos permite acceder a nuestra capacidad racional y elegir conscientemente cómo queremos responder. Durante estos segundos o minutos de silencio interno, podemos evaluar si vale la pena gastar nuestra energía emocional en esa situación, considerar las consecuencias de diferentes respuestas posibles y recordar nuestros principios estoicos fundamentales. Para implementar efectivamente esta pausa, es fundamental desarrollar la conciencia del momento presente y reconocer las señales físicas que indican que estamos a punto de reaccionar emocionalmente. Estas señales pueden incluir tensión muscular, aceleración del ritmo cardíaco, sensación de calor en el rostro o un impulso inmediato de hablar o actuar. En el momento en que detectamos estas señales, debemos activar conscientemente nuestra pausa. Una técnica práctica consiste en contar mentalmente hasta 10 antes de responder, respirar profundamente 3 veces o incluso excusarse momentáneamente de la situación si es posible. Durante esta pausa, podemos hacernos preguntas estoicas fundamentales como: ¿está esto bajo mi control? ¿Cómo querré haber respondido a esto cuando reflexione sobre ello esta noche? O, ¿qué haría la versión más sabia de mí mismo en esta situación? Esta práctica requiere entrenamiento constante, pero con el tiempo se convierte en una respuesta automática que nos protege de reacciones impulsivas de las que luego podríamos arrepentirnos. La neurociencia moderna confirma la sabiduría antigua de esta práctica estoica al demostrar que existe un retraso natural entre la activación de nuestras emociones primitivas y la participación de nuestra corteza prefrontal, responsable del pensamiento racional. Cuando practicamos la pausa consciente, estamos literalmente dando tiempo a nuestro cerebro para que procese la información de manera más completa y equilibrada. Durante los primeros segundos de una situación emocional intensa, nuestro sistema límbico toma el control, preparándonos para luchar, huir o quedarnos paralizados. Sin embargo,
Si resistimos la urgencia de actuar inmediatamente, permitimos que nuestras funciones ejecutivas superiores se activen y aporten perspectiva, creatividad y sabiduría a nuestra respuesta. Esta pausa nos permite pasar del modo reactivo al modo reflexivo, donde podemos considerar múltiples perspectivas, evaluar las consecuencias a largo plazo de nuestras acciones y alinear nuestra respuesta con nuestros valores más profundos. En situaciones de conflicto interpersonal, la pausa antes de reaccionar puede transformar completamente la dinámica de la interacción. Cuando alguien nos critica duramente o nos ataca verbalmente, nuestro instinto natural es defendernos, contraatacar o justificarnos inmediatamente. Sin embargo, esta respuesta automática frecuentemente escala el conflicto y daña las relaciones. Al implementar una pausa consciente, podemos evaluar si la otra persona está actuando desde el dolor, la frustración o el miedo, y responder con mayor compasión y sabiduría. Durante esta pausa, podemos recordar que las acciones y palabras de otros reflejan su estado interno, no necesariamente la realidad objetiva sobre nosotros. También podemos considerar qué tipo de respuesta podría ser más constructiva para ambas partes y para la relación en general. Esto no significa volvernos pasivos o permitir el abuso, sino elegir conscientemente cómo queremos ejercer nuestro poder de respuesta, de manera que esté alineada con nuestros principios y objetivos a largo plazo. La maestría en esta práctica se desarrolla gradualmente, comenzando con situaciones de menor intensidad emocional y progresando hacia desafíos más significativos. Podemos empezar practicando la pausa en situaciones cotidianas como el tráfico lento, las colas largas o las interrupciones menores en nuestros planes. Cuando dominemos la técnica en estos contextos más manejables, estaremos mejor preparados para aplicarla en situaciones más desafiantes como desacuerdos familiares, conflictos laborales o críticas personales. Es importante recordar que esta práctica requiere autocompasión cuando fallamos en implementarla perfectamente. Habrá momentos en los que reaccionemos impulsivamente antes de recordar hacer la pausa. En estos casos, podemos usar la reflexión posterior como una oportunidad de aprendizaje, analizando qué desencadenó nuestra reacción automática y cómo podríamos responder diferentemente en el futuro. Con práctica consistente, la pausa consciente se convierte en una segunda naturaleza, proporcionándonos un espacio de libertad y elección en cada momento de desafío emocional. Parte 7. Acepta que las personas actúan según su naturaleza. El estoicismo nos enseña una verdad fundamental que puede transformar completamente nuestra relación con los demás. Cada persona actúa de acuerdo a su propia naturaleza, sus experiencias pasadas, su nivel de desarrollo personal y su comprensión actual del mundo. Cuando alguien te decepciona, te traiciona o simplemente no cumple con tus expectativas, no lo hace necesariamente por malicia hacia ti, sino porque está actuando desde su propio marco de referencia, sus limitaciones y su estado actual de evolución personal. Esta comprensión no justifica comportamientos dañinos, pero sí te libera de la carga emocional de tomarte las acciones de otros como algo personal. Es como esperar que un árbol de manzanas produzca naranjas. La frustración surge no de la naturaleza del árbol, sino de nuestras expectativas irreales. La práctica estoica de aceptar la naturaleza de las personas requiere que desarrolles una perspectiva más amplia sobre el comportamiento humano. Cada individuo está condicionado por factores que van más allá de tu control. Su educación familiar, sus traumas no resueltos, sus miedos inconscientes,
sus creencias limitantes y su nivel actual de autoconciencia. Cuando una persona actúa de manera egoísta, agresiva o irresponsable, está expresando su estado interno en ese momento. En lugar de gastar tu energía emocional sintiéndote ofendido o frustrado, puedes elegir ver estas acciones como información valiosa sobre quién es esa persona en su desarrollo actual. Esta perspectiva te permite mantener tu equilibrio emocional mientras tomas decisiones más sabias sobre cómo relacionarte con diferentes tipos de personas. Para aplicar este principio en tu vida diaria, comienza por observar tus reacciones emocionales cuando alguien no actúa como esperabas. En lugar de pensar, ¿por qué me hace esto a mí?, reformula tu perspectiva hacia esta persona está actuando de acuerdo a su naturaleza actual, y esto me dice algo importante sobre ella. Por ejemplo, si un colega constantemente llega tarde a las reuniones, en lugar de enojarte cada vez, acepta que la puntualidad no es parte de su naturaleza desarrollada en este momento. Esto no significa que debas tolerar comportamientos que te afecten negativamente, sino que puedes responder desde un lugar de calma y racionalidad en lugar de reaccionar desde la frustración emocional. Puedes establecer límites, tomar precauciones o ajustar tus expectativas sin el desgaste emocional del enojo. La sabiduría estoica también nos recuerda que intentar cambiar la naturaleza fundamental de otra persona es tan inútil como tratar de cambiar el clima con la fuerza de voluntad. Las personas cambian cuando están listas para hacerlo, cuando tienen las herramientas necesarias y cuando eligen conscientemente emprender ese proceso de transformación. Tu papel no es ser el arquitecto del crecimiento personal de otros, sino ser un ejemplo de los principios que valoras y mantener límites saludables que protejan tu bienestar. Cuando aceptas que no puedes controlar o cambiar la naturaleza de otros, te liberas para enfocar tu energía en lo que sí puedes controlar, tus propias respuestas, decisiones y desarrollo personal. Esta aceptación paradójicamente te da más poder, porque dejas de desperdiciar recursos emocionales en batallas imposibles de ganar. El nivel más profundo de esta práctica implica desarrollar compasión hacia las limitaciones humanas, incluyendo las tuyas propias. Así como otros actúan desde su naturaleza condicionada, tú también tienes áreas donde tu desarrollo aún está en proceso. Esta humildad te permite relacionarte con los demás desde un lugar de comprensión mutua en lugar de juicio moral. Cuando alguien actúa de manera que consideras incorrecta o dañina, puedes mantener tus valores y límites mientras reconoces que esa persona está operando desde sus propias limitaciones y patrones condicionados. Esta perspectiva te permite responder a situaciones difíciles con mayor sabiduría, tomando las acciones necesarias para protegerte o resolver problemas sin la carga adicional del resentimiento o la indignación moral que consume tu energía vital. Parte 8. Transforma la irritación en compasión. La transformación de la irritación en compasión representa uno de los ejercicios más poderosos del estoicismo para alcanzar la serenidad interior. Cuando alguien nos molesta o nos irrita, nuestra respuesta natural es generar pensamientos negativos hacia esa persona, juzgando sus acciones como incorrectas o maliciosas. Sin embargo, Marco Aurelio nos enseña que esta perspectiva limitada solo alimenta nuestro propio sufrimiento. En lugar de permitir que la irritación crezca como una llama que consume nuestra paz mental, podemos entrenar nuestra mente para ver más allá de la superficie del comportamiento ajeno. La compasión no significa justificar acciones incorrectas, sino comprender que detrás de cada comportamiento irritante hay una historia humana compleja,
llena de miedos, inseguridades, dolor no resuelto y limitaciones personales. Esta comprensión profunda nos libera del peso emocional que genera la irritación y nos permite responder desde un lugar de sabiduría en lugar de reactividad. El primer paso para transformar la irritación en compasión es desarrollar la capacidad de pausar entre el estímulo irritante y nuestra respuesta emocional. En el momento en que sientes que la molestia comienza a surgir, detente conscientemente y pregúntate qué podría estar experimentando internamente la persona que te irrita. Tal vez esa persona que te grita en el tráfico está pasando por un momento difícil en su vida. Quizás acaba de recibir malas noticias médicas o está atravesando problemas familiares. El colega que constantemente critica tu trabajo podría estar lidiando con sus propias inseguridades profesionales o temores de no ser lo suficientemente competente. Cuando practicas este ejercicio de manera consistente, comienzas a ver que la mayoría de las acciones que nos irritan no son ataques personales dirigidos hacia nosotros, sino manifestaciones externas del estado interno de otras personas. Esta perspectiva ampliada disuelve naturalmente la irritación porque comprendes que el comportamiento ajeno habla más de ellos que de ti. La práctica estoica de la compasión también involucra reconocer nuestras propias imperfecciones y errores pasados. Séneca nos recuerda que todos hemos actuado de manera incorrecta, impulsiva o hiriente en algún momento de nuestras vidas, especialmente cuando estábamos pasando por períodos de dolor, estrés o confusión. Cuando recuerdas tus propias fallas y la comprensión que esperabas recibir de otros en esos momentos, se vuelve natural extender esa misma comprensión hacia quienes ahora te irritan. Este ejercicio de autoexamen no busca justificar comportamientos inadecuados, sino cultivar la humildad necesaria para responder con compasión en lugar de juicio. Puedes preguntarte: ¿hay momentos en mi vida donde he actuado de manera similar? ¿O qué hubiera necesitado yo en una situación parecida? Esta reflexión honesta te ayuda a desarrollar empatía genuina y a responder desde un lugar de comprensión mutua rather than moral superiority. Para hacer práctica esta transformación, desarrolla el hábito de crear narrativas compasivas cuando te enfrentes a comportamientos irritantes. En lugar de pensar, esta persona es egoísta e inconsiderada, entrena tu mente para pensar, esta persona está actuando desde su dolor y limitaciones, igual que yo lo he hecho en el pasado. Cuando alguien te interrumpe constantemente en una conversación, en lugar de irritarte, puedes pensar, quizás esta persona creció en un ambiente donde tenía que competir por atención y no ha aprendido otras formas de comunicarse. Cuando un familiar te critica de manera constante, puedes reflexionar, tal vez esta persona aprendió que criticar es una forma de expresar preocupación o amor, aunque sea disfuncional. Estas narrativas compasivas no son excusas para tolerar comportamientos abusivos, sino herramientas para mantener tu equilibrio emocional mientras decides cómo responder de manera constructiva. La compasión te permite establecer límites saludables desde un lugar de claridad y amor propio, en lugar de desde la reactividad y el resentimiento. La transformación completa de irritación en compasión también requiere que cultives una perspectiva a largo plazo sobre el crecimiento humano y el sufrimiento universal. Los estoicos entendían que todos los seres humanos estamos en un proceso constante de aprendizaje y evolución, y que nuestros errores y comportamientos inadecuados son parte de este proceso de crecimiento. Cuando alguien actúa de manera irritante,
puedes verlo como una oportunidad para practicar tu propia virtud y fortaleza interior, mientras reconoces que esa persona eventualmente aprenderá de sus errores y crecerá, igual que tú lo has hecho. Esta perspectiva te permite mantener esperanza y paciencia con el proceso de desarrollo de otros, mientras te enfocas en lo único que realmente puedes controlar: tu propia respuesta y crecimiento personal. La compasión auténtica no solo transforma tu experiencia emocional inmediata, sino que también contribuye a crear un ambiente más armonioso donde el crecimiento mutuo se vuelve posible. Al elegir responder con compasión en lugar de irritación, te conviertes en un agente de cambio positivo que inspira a otros a reflexionar sobre sus propias acciones y crecer hacia versiones más conscientes de sí mismos. Parte 9. Practica la indiferencia hacia opiniones externas. La práctica estoica de la indiferencia hacia las opiniones externas representa uno de los pilares fundamentales para alcanzar la tranquilidad mental y evitar el enojo constante. Cuando permitimos que las críticas, juicios o comentarios de otros determinen nuestro estado emocional, estamos entregando nuestro poder personal a fuerzas externas sobre las cuales no tenemos control. Los estoicos entendían que la opinión que otros tengan sobre nosotros pertenece completamente a su mundo interno, formada por sus propias experiencias, prejuicios, limitaciones y perspectivas. Marco Aurelio recordaba constantemente que lo que otros piensan de ti es su problema, no el tuyo, y que preocuparse por ello es una pérdida de energía que podría invertirse en el crecimiento personal y en acciones virtuosas que realmente importan. Para desarrollar esta indiferencia saludable, es esencial comprender que las opiniones externas son, en su mayoría, proyecciones de las propias inseguridades, miedos o frustraciones de quienes las emiten. Cuando alguien te critica de manera destructiva o emite un juicio negativo sobre ti, está revelando más sobre su propio estado mental que sobre tu verdadero carácter. Esta comprensión te permite mantener la perspectiva adecuada y evitar tomar personal lo que en realidad no tiene que ver contigo. Practica observar estas opiniones como fenómenos externos, similares a las condiciones climáticas. Puedes reconocer que llueve sin permitir que eso altere tu estado interno. Desarrolla el hábito de preguntarte: ¿esta opinión está basada en hechos objetivos o en percepciones subjetivas? Y ¿realmente necesito la validación de esta persona para sentirme bien conmigo mismo? La verdadera libertad emocional surge cuando reconoces que tu valor como persona no depende del reconocimiento o la aprobación externa. Los estoicos practicaban la autoevaluación constante basada en sus propios estándares éticos y morales, no en las expectativas cambiantes de la sociedad. Esto no significa volverse arrogante o cerrado a la retroalimentación constructiva, sino desarrollar un criterio interno sólido que te permita distinguir entre críticas válidas que pueden ayudarte a crecer y simples opiniones que solo buscan herir o manipular. Cultiva la práctica diaria de evaluar tus acciones según tus propios valores y principios. ¿Actué con integridad? ¿Fui justo? ¿Mostré compasión? Estas son las únicas preguntas que realmente importan para tu desarrollo como persona. Un ejercicio práctico para fortalecer esta indiferencia consiste en imaginar deliberadamente las peores críticas que podrían hacerte y examinar cómo te sentirías si fueran ciertas y cómo reaccionarías si fueran falsas. Esta técnica estoica, conocida como premeditatio malorum, aplicada a las opiniones, te ayuda a desarrollar resistencia emocional y claridad mental. Si la crítica tiene fundamento,
puedes usarla como una oportunidad de mejora sin sentirte atacado personalmente. Si carece de fundamento, puedes descartarla fácilmente sin que afecte tu equilibrio interno. Practica también la técnica de la vista desde arriba. Imagínate observando la situación desde una perspectiva cósmica, donde las opiniones temporales de individuos específicos se ven como pequeñas ondas en un océano infinito, insignificantes en el gran esquema de la existencia. La indiferencia hacia las opiniones externas no implica aislamiento social o falta de empatía, sino el desarrollo de una fortaleza interior que te permite relacionarte con otros desde un lugar de autenticidad y serenidad. Cuando no dependes de la validación externa, paradójicamente te vuelves más atractivo y respetable, porque las personas perciben tu seguridad interior y tu capacidad de mantener la calma ante las provocaciones. Esta práctica te libera para actuar según tus convicciones, expresar tus ideas sin miedo al juicio y mantener relaciones más genuinas basadas en el respeto mutuo, rather que en la necesidad de aprobación. Recuerda que aquellos cuyas opiniones realmente valen la pena considerar son precisamente las personas que te ofrecerán retroalimentación constructiva con amor y respeto, no aquellos que buscan dañar tu autoestima o manipular tus emociones. Parte 10. Construye una fortaleza mental inquebrantable. Una fortaleza mental inquebrantable no se construye de la noche a la mañana, sino que es el resultado de un entrenamiento sistemático y constante de tu mente. Los estoicos entendían que, así como fortalecemos nuestro cuerpo físico con ejercicio regular, debemos entrenar nuestra mente para resistir las tormentas emocionales que inevitablemente enfrentaremos. Esto significa desarrollar la capacidad de mantener la calma y la claridad mental, incluso cuando otros a tu alrededor están perdiendo la compostura. La fortaleza mental se manifiesta en tu habilidad para separar automáticamente los hechos objetivos de las interpretaciones subjetivas, preguntándote constantemente si lo que te está molestando es realmente el evento en sí mismo o tu juicio sobre ese evento. Practica diariamente el ejercicio de identificar cuándo estás reaccionando emocionalmente y detente a analizar qué pensamiento específico está generando esa emoción, recordando que siempre tienes el poder de elegir una perspectiva diferente. El fundamento de esta fortaleza mental radica en el desarrollo de una profunda confianza en tu capacidad para manejar cualquier situación que la vida te presente. Los estoicos cultivaban esta confianza no a través de la arrogancia o la negación de las dificultades, sino mediante el reconocimiento de que poseemos dentro de nosotros todos los recursos necesarios para responder sabiamente a cualquier circunstancia. Cuando alguien te irrita o te provoca, en lugar de ver esto como un problema que necesitas evitar, comienza a verlo como una oportunidad de ejercitar y fortalecer tu músculo mental. Cada situación desafiante se convierte en una sesión de entrenamiento donde puedes practicar mantener tu equilibrio interno. Desarrolla el hábito de agradecer mentalmente estas oportunidades de crecimiento, porque cada vez que respondes con serenidad en lugar de reaccionar con enojo, estás construyendo capas adicionales de resistencia mental que te servirán en futuras situaciones más desafiantes. La preparación mental proactiva es un componente esencial para construir esta fortaleza inquebrantable. Los estoicos practicaban regularmente la visualización de escenarios difíciles, no para atraer negatividad, sino para entrenar mentalmente sus respuestas antes de que ocurrieran las situaciones reales. Dedica tiempo cada mañana a imaginar posibles interacciones desafiantes que podrías enfrentar durante el día
y visualízate respondiendo con calma, sabiduría y compasión. Cuando anticipas mentalmente cómo vas a manejar la crítica de tu jefe, la impaciencia de un familiar o la grosería de un extraño, tu mente ya tiene un plan de acción preparado. Esta preparación mental te permite responder desde un lugar de elección consciente en lugar de reaccionar automáticamente desde patrones emocionales antiguos. También practica recordarte regularmente que todos los seres humanos están luchando con sus propios desafíos internos y que su comportamiento hacia ti generalmente refleja su estado interno más que cualquier defecto en tu persona. La disciplina de la atención es crucial para mantener esta fortaleza mental en el momento presente. Una mente fuerte es una mente enfocada que puede dirigir conscientemente su atención hacia lo que es útil y productivo en lugar de permitir que sea secuestrada por pensamientos perturbadores o reactivos. Cuando sientes que tu tranquilidad está siendo amenazada por las acciones de alguien más, inmediatamente redirige tu atención hacia tu respiración, tus valores o hacia lo que puedes controlar en esa situación específica. Practica el arte de la observación desapegada, donde puedes notar tus propias reacciones emocionales como si fueras un científico observando un experimento interesante, sin juzgarte por tener esas reacciones, pero también sin permitir que te controlen. Esta habilidad de mantener una parte de tu conciencia como observador neutral te da el espacio necesario para elegir tu respuesta, en lugar de ser arrastrado por impulsos automáticos. El mantenimiento de esta fortaleza mental requiere un compromiso con el crecimiento personal continuo y la autorreflexión honesta. Al final de cada día, dedica tiempo a revisar las situaciones donde mantuviste tu equilibrio y aquellas donde podrías haber respondido mejor, sin caer en la autocrítica destructiva, sino viendo cada experiencia como información valiosa para tu desarrollo. Reconoce que construir una fortaleza mental inquebrantable es un proceso de toda la vida que requiere paciencia contigo mismo y persistencia en la práctica. Rodéate de recordatorios de tus valores más profundos y de la persona que aspiras a ser, utilizando citas inspiradoras, lecturas filosóficas o cualquier herramienta que te ayude a mantener la perspectiva correcta cuando las emociones intensas amenacen con nublar tu juicio. Recuerda que cada momento de calma que mantienes frente a la provocación no solo te beneficia a ti, sino que también contribuye a crear un ambiente más pacífico para todos los que te rodean. En definitiva, aprender a no enojarse ni molestarse con las personas que nos rodean es uno de los regalos más valiosos que podemos darnos a nosotros mismos. Como hemos visto a lo largo de este video, el estoicismo nos enseña que la verdadera libertad radica en comprender que no podemos controlar las acciones, palabras o comportamientos de otros, pero sí tenemos el poder absoluto sobre nuestras reacciones y emociones. Cuando internalizamos profundamente esta filosofía milenaria, dejamos de ser víctimas de las circunstancias externas y nos convertimos en arquitectos de nuestra propia paz interior. Recordemos que cada vez que elegimos la serenidad por encima de la ira, cada vez que optamos por la comprensión en lugar del resentimiento, estamos fortaleciendo nuestro carácter y construyendo una versión más sabia y equilibrada de nosotros mismos. La práctica constante de estos principios estoicos no solo transformará nuestra relación con los demás, sino que también nos permitirá vivir con una tranquilidad mental que ninguna situación externa podrá arrebatarnos. Si este contenido te ha resultado útil y quieres seguir profundizando en la filosofía estoica y otras herramientas para el crecimiento personal,
No olvides suscribirte al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderte ninguno de nuestros videos. Tu apoyo es fundamental para que podamos seguir compartiendo estas enseñanzas transformadoras con más personas que, como tú, buscan vivir una vida más plena y consciente. Además, me encantaría conocer tu reflexión sobre este tema, así que te invito a que en los comentarios escribas una frase que resuma lo que más te haya impactado de este video sobre el estoicismo y el manejo de las emociones. Puede ser una cita que te haya inspirado, un pensamiento propio que haya surgido mientras veías el contenido, o simplemente cómo planeas aplicar estas enseñanzas en tu día a día. Estoy ansioso por leer tus comentarios y crear una comunidad donde todos podamos aprender y crecer juntos.